Muy buenas, gente de YouTube, aquí estamos con el primer capítulo de la serie de Return to Monkey Island, o lo que es lo mismo y lo que es mejor, lo que es verdad, Monkey Island 3, el bueno, aquí lo tenemos, así que bienvenidos. Ya sabéis que podéis seguir estos directos en Twitch los lunes, miércoles y viernes a las 10:30, pero bueno, ahora mismo estamos aquí a punto de empezar una gran partida después, ya digo, de 31 años de haber estado esperando este juego. Estoy muy emocionado, de verdad os lo digo. Ha sido un día hoy que solamente pensaba en esto, ya llevaba días y tal, pero es que ahora ya estamos aquí, lo tenemos aquí, nueva partida, cargar partida, lo que sea, opciones, recuerdos, en fin. He estado ojeando un poquito el álbum de recuerdos, ya lo veremos más adelante. También tenemos la opción de tener los comentarios del director y tal, lo jugaremos más adelante de nuevo, pero ahora quiero disfrutar Monkey Island en su esencia, tal como es, con todas las cosas por defecto que vienen, y estar muy tranquilo y disfrutarlo muchísimo, porque quién sabe, bueno, a lo mejor se inicia una nueva era de Monkeys, pero por si acaso no, y tenemos que esperar otros 30 y pico años, que a lo mejor ya no llego, pues vamos a intentar disfrutarlo. Muy buenas, en medio arriba ya también puede ser en medio arriba, vamos a ver, lo voy cambiando. Bien, con ganas del 8, a ver qué comentamos. Es verdad, gran quedada. ahora hablamos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Voy a hacer la pantalla grande. Y... madre mía, es que es un momentazo esto, lo juro, en serio, vamos a hacer la pantalla grande, como digo, y vamos a ver a la nueva partida y a ver cómo viene esto. Vamos allá. Modo casual, toda la historia y la diversión, pero con puzzles casuales para los jugadores atareados. O modo difícil, más puzzles, más difíciles a tope para los aventureros acérrimos que lo quieren todo, por supuesto. El preludio, comienza una historia inesperada. Los pelos los tengo hasta arriba. This, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! A ver, van a fingir que son sus padres. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Es Guybrush y LeChuck. Powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. ¿Será de verdad? Big Whoop, gifts, tiendas muy conocidas. Big Whoop, ¿recordáis? Boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. ¿Butifarras ha dicho? ¿Qué ha dicho de butifarra? Ya ponemos, ya somos nosotros. Atención, aquí tenemos tenemos el mandito. Bueno, no sé. It's got a scurvy dog that was bigger than my head. Escorbutifarra. Tenemos a lo que parece Chucky, o que es LeChuck. O sea, vamos a un momento. Ahora está pasando una cosa. Estoy viendo aquí cosas. Estoy viendo cosas curiosas. Porque hemos salido de aquí, ¿vale? Puerta siniestra. Not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, Mejor no, let's bro. get scurvy dogs instead. I'm hungry. Entiendo que es Guybrush pequeño. Some places you go have scurvy dogs with cheese. Insiste con las escorbutifarras estas. Vale. Vamos a leerlo todo ahora, pero Guybrush pequeño, el LeChuck pequeño. ¿Recordáis el final de Monkey Island 2? Lo jugamos hace muy poco. Resulta que todo acaba un poco así. Que sales de un parque de atracciones, que ellos son pequeñitos y tal. Y parece ser que de alguna manera están intentando enlazar con eso o algo. ¿Cómo va esto? Vamos a ver. Exhibit removed. Aww. Exposición de retirada. Atar a Chucky. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Qué pesado con la butifarra, ya empezamos. A ver. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Se lee bien, ¿no? I once had the hiccups for 4 days straight. Vale. Es una especie de letrinas o algo de esto que ves. Hay como gente debajo. The words don't look like words.
but there's a picture of a scurvy dog. Vale. ¿Es como una butifarra con palo o qué? Mira el barril que tenemos despierta. A ver. ¡Oh! Esto es el barril, chaval. Oh. Hostia, a ver. Huele a grog, ¿eh? Quiero verlo otra vez. Que nos ves haciendo puzzles, dices. ¿Qué dices? ¡Despierta! Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Sounds real. Sounds real. Hacer trastadas, vamos a ver. Hey, Chucky, get ready to run. Ha picado. Casi nos ha visto, lo de I guess picar. they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Pesado. Bueno, pues venga, vamos a las escobutifarras Did estas. you know you... A ver, a ver, a ver. Llave está en pata de palo. ¿Cuánto valen los patapollos fritos? Patapollos, uy, no hay poleas, ¿Cuánto vale el grog? Esto es una mosca, ¿verdad? A ver. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Para que nadie se la lleve por patas, A ver, me la voy a llevar. Botón derecho para coger. Right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. ¿Vale? Inventario aquí abajo. Examinar. It unlocks the outhouse outside. Abre la letrina que hay fuera, ¿vale? ¿Y esto? Lista de tareas del gran piratilla. Comprar escorbutifarras y buscar llave de letrina. ¿Y esto? Nada. Buscar llave, la tengo. Ah, vale. Vale, es como una guía inicial, a ver, vale. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto valen los How much are escobutifarras? the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Es una feria un poco decadente por lo que veo, Escobutifarras, Y aquí los pollos How much are fritos. those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. 2 pieces of 8. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Eat it. Chucky tiene buenas ideas. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Those glasses Uy, no le sé qué le he are dado. thicker than the layer of grease on the floor. Muy buenas, Melfcrow, bienvenido. Oh, Monkey Island 3, el bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí, es que acabamos de empezar y estoy como, mira, que se me cae la baba todo, estoy como... buah. A ver, pedir, vale, botón izquierdo, volver a reírme de sus gafas. O botón derecho, pedir al dependiente, vale. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Tenemos toda clase de dinero. Nos pone un par de escobutifar, no molesto ahí, ¿no? Vale. Nos pone patapollos fritos. Nos pone una jarra de grog, por favor, hombre. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Estamos como viviendo una especie de pasado o algo. A ver, vamos a ver, ¿qué más? Now what? What? Escorbutifarras, venga, a ver si le da algo a mi amigo. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. Scurvy dogs. If you give me a piece of 8. Un doblón, No tenemos, por favor. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Es una lástima que no lo hayan traducido. Mola verlo así, por eso, pero bueno, estaría guay también. Que nada, que no me va a dar nada. Yes, never mind. Alright. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Vale, es una especie como de tutorial también un poco, me imagino, para que gente nueva que In no... France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Vamos a la letrina. Venga, vamos a hacerle caso. Vamos a dejarnos llevar. Letrina, trastear. It's locked. Está cerrada. Good thing I've got the key in my pocket. I can stand on my head without using my hands. Vale, tengo que cogerla de esto, ¿no? Y ponerla aquí, ¿no? Good, you unlocked it. Alright. Vamos dentro.
La perspectiva y todo que estamos viendo también es muy parecida a los antiguos. Ya no tanto monkeys que también, sino a los... ¿cómo se llama? El resto de juegos. Por ejemplo, el Sam & Max. No sé, es curioso. Estoy como reviviendo cosas. ¿Qué es esta pieza de metal? Hostia, ¿empezamos? ¿Ya hemos encontrado una? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's Vale. called a slug. It's like a Sunflower. fake coin. Como el tentáculo, I como have an decía. extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Pensar en la chanfla. I thought it was a piece of 8 at first. Se parece un montón. It looks just like a fake coin is almost as good as a real coin. Vale. ¿Y qué? Vale. Vale, nada. La I es de inventario, ¿verdad? Sí. Vale, Did you know busca... your feet won't smell if you don't wash them? Que los pies a tu... ¿No? Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Oh, eso que flota ahí, que es una rata, ¿no? La voz... La voz del rubio me parece un juego de aventura gráfica 3D. Aquí dijéramos que es como 3D en plano. Oler a pringue, ¿eh? What is this stuff? It smells the same as the toilet. Está igual que retrete. Buscar monedas. ¿Habrá monedas ahí dentro? Gross. Nada, ¿no? Buscar monedas entre la porquería. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Alright. Bueno, con la que tenemos que... ¿Vamos a probar o qué? Vamos a coger la salchipapa. ¿Le damos la moneda directamente o qué? Ahí va. What can we get with this? A ver si cuela. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. Uy, perdón. What are you getting? Perdón, What? Just kidding. Here's yours. ¡Oh, qué asco! Tenía pelos. These for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Tenía pelos y moscas, tío. Perdón, estoy aquí. Pues ¿qué podemos hacer? Esto ya lo hemos At home, visto. I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Esto nada, ¿no? Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Dead to the world. Vamos para allá. ¡Ojo! That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. ¿Caraculo me ha I'm llamado? making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Expert Planner. A ver. There. Perfect. See Me you ha around the park, shitheads. Bien. Me ha rellenado la lista con cosas, ¿eh? Dice... Y el falso doblón que ha saboreado el dependiente también debería ser muy rico. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. He tirado donde estaba. Madre mía, tío. A ver. ¿Has visto que hay una especie como de zooms y toda la historia en este sistema? Me imagino que Ron Gilbert han inventado otro sistema. Creo que se llama Dinky. Antes se llamaba el Scum. Lo han cambiado por este que se llama Dinky, me parece. Así que, bueno, vamos a descubrir cómo funciona este nuevo sistema. Que bueno, ya lo vamos viendo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? I once got a scurvy dog that was bigger than my head. ¿Nos ha dicho algo? A ver, ¿esto qué? Comerme la escutifarra, coger... A ver, abrir la lista de tareas. ¡Wow! Tenemos muchas. Lista de tareas de Gran Piratilla. Esto lo tenemos, trastear y explorar, ¿vale? Entre ellas ocupa mirar el ancla, ¿vale? Que lo tenemos delante. Ganar a Chucky en una carrera. Dar de comer a la pata. Echar salsa en mi escobutifarra, ¿vale? Ensayar la lucha con espada, ojo. Buscar un trébol de 4 hojas. Pedir un deseo en el pozo de los deseos. Y buscar a nuestros verdaderos padres. ¿Vale? Los padres de Guybrush. Recordad que en el segundo sale una imagen de los padres de Guybrush. Que no sé si eran ahora los del principio eso. Que salen como bailando. Y luego se convierten en esqueletos. Vamos a ver. Bueno, el ancla está aquí. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors.
this one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. And then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was Con el popular pulsa a last punto para century. saltarte el diálogo. The older design went out of fashion after Me está sailors sobando. started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Se ha asomado. Javifas, muy bueno. Si te has perdido algo, pulsa coma, ¿eh? Y dejo eso porque... ¿Cómo? ¿Qué animado se ve el juego? Tiene frases... Hombre, claro, es que este juego es conversacional totalmente. Eso es porque te va a contar la Biblia, te digo. Dice, aunque la apariencia es muy distinta a otros Monkey, que claro, es el nuevo sistema. Dice, Javi, yo lo pillé y ese trozo la pasé porque es eterno. Oye, pero está guapo lo que contaba, ¿eh? Estaba chulo, tío. Vale, no me he perdido nada. Vale, entonces, entiendo que si ahora... O sea, ¿has jugado, Javifas? ¿Cuándo? ¿Cuándo has jugado? Entiendo que ahora, si lo doy aquí... ¿Qué pasa? ¿Porque no puedo verlo? ¿No puedo verlo? A ver. Ahora. Mira, vale, se va tachando. Vale, entiendo que tengo que ir haciendo esto, ¿no? Ganar a Chucky en una carrera. Qué sé, ¿vale? Vamos a ver. Estar a Chucky, mira aquí. A ver. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! ¿Pero esto qué es? Espera un momento. Yeah. Next time for sure. Ya he visto. Mirar. Si le doy doble clic, va más rápido. Esto es el tutorial. He pasado como las otras partes. You're on. Venga, vas a flipar, Chucky. Vas a flipar. 3, 2, 1, Hostia, qué grito pegado. I win. Hombre, toma. Uy, cuidado ahí. Están ahí gente. Vale, hemos tachado uno, perfecto. Entiendo, ¿no? Que se tacha eso por ahí. Vale, bueno, es hacer cosas. Dar de comer a la pata. A ver. Sí, nos van como llevando. Mira, aquí parece que hay algo más. A ver, ¿aquí qué? ¿Puedo ver cosas? Nada. Estos son hablar con pareja, ¿eh? Excuse me. Perdonen. De la primera una hora he estado probando. Más adelante paso no mucho más. En cuanto te vea que se adelantas porque te veré a ti. Vale. Dice, ¿nos dan un poco de pan para dar de comer a la pata? Mira, ¿pueden fingir que son nuestros padres otra vez? A ver. Will we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Joder, qué borde, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Javi, esa primera hora? Sin spoilers. ¿Qué te ha parecido? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Hey, hands off. Oh, no me deja, ¿eh? Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Vale. Hay una pata por ahí, o sea, no hay manera, ¿no? De coger esto. That's our bread. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Vale, de alguna manera hay que coger el pan o conseguir que nos den pan. ¿Qué habrá en la cesta? A ver. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days, they have no regard for personal property.
and no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, Molaría que una fuera por un lado, otra por otro. Blah, blah. Ahí está. How rude. Bien, bien, bien. Tenemos pan. Y ahora pata chula. Give it some of your bread. Vale, vale, vale. Vale, estamos como aprendiendo. Vale, vale. Ah, mira, hostia. Vale, y se marca en la lista. Vale, perfecto. ¡Ey! Bien, bien, ese equipo bueno, Chucky. Vale, ¿esto qué pasa? Ensayar la lucha con espada. Ah, eso teníamos también, a ver. Hostia, con las... Con la butifarra. No way! You'll never catch up to my level. I win. ¿Cómo lo ha llamado? You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Joder, qué borde la niña, ¿no? A ver. Seguir ensayando, ¿eh? Your sword is as sharp as a banana. I'll still tear you down to size. Hostia, están haciendo la lucha de espadas, ojo, ¿eh? Sure won that one. In your dreams. You feel like kids. O sea, están haciendo como la lucha de espadas. A ver, ¿puedo hacer más? You're about as Me scary. das tanto miedo como un cuenco de gachas. I'll be sure to break you fast. I'm so the best at this. Almost as good as me. I've seen better footwork from a footstool. Vale, vale, no, entiendo que no hay que... A ver, otra vez más. Hay que aprenderse esto ahora, ¿no? Like a doofus. Yeah, like a doofus, who's an amazing fighter, you mean? Okay, that was a good comeback. I know. You Pues a mí no me ha guys gustado give esta. new meaning to the term practice dummy. Vale, vale. Bueno, hemos hecho pelea, ¿no? Vale, venga. ¿Y este quién es? ¿Esto qué es? ¡Buah! I once got a scurvy dog. ¡Ah, la salsa! This red glob on the ground. That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Vale, tengo que poner... Había una de las de esto que era... echar salsa a mi escorbutifarra. Pues venga. El tutorial me ha gustado lo que... Me ha gustado lo que estás haciendo. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks. Lo de las espadas, dices. A ver, voy a ponerle ketchup a esto. You're not going to touch the ground with your scurvy dog. Sí. No, of course not. Ah. Gross. Ah, ¿no? Ah, vale, lo recojo. Put that on your scurvy dog. Ah, lo puedo coger, pero no lo... A ver. Vale, vale, para que unamos cosas del menú. Vale, vale, perfecto. ¿Qué más nos quedaba? A ver, lo del trébol, ¿no? Ojo, mira, trébol aquí. Leer el cartel. Do not pick the four-leaf clovers. As if. ¿Qué hay? ¿Un trébol aquí o qué? Ah, míralo. ¡Ah! Trébol de 4 hojas. No jodas, pap. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Me he dejado uno, dice. Vaya. I Vale. want to see 2 scurvy dogs at the same time. ¿Y qué me queda? Pedir un deseo en el pozo de los deseos. ¿Y eso dónde está? Aquí no hay nada. ¿Para acá? Mira. Pozo de los I should deseos. find a coin to throw in. Una moneda para tirarla. Oh. Ah, mira, joder. Recoger moneda. Bueno, esto está yendo como muy fácil, ¿no? Entiendo que es una especie de... ¿Deseo? Deseo que Chucky tenga bigote. Deseo que Dee desaparezca. Dee es ella. Deseo una planta chula. Deseo otra escorbutifarra. Deseo que hablemos al revés. Este mola. I wish we could speak backwards. Or would it? Yes, you know. Yes. Well, yeah, was it? Yes, you That was fun. Oh, man. It wore off. Too bad. You made more sense than usual. Mismo que he puesto yo, dice. Es que sé que más mola. Vale. Dee es ella, vale. Hay algo más por aquí. Hay una casa. Abrir verja, venga. Venga, tutorial. Ah, ya se ha acabado todo, ¿no? Entonces, tengo todo hecho. Buscar a nuestros verdaderos padres, ¿vale? Sí, está como muy ordenadito de momento, me imagino que es eso. Es totalmente un tutorial. Bueno, vamos allá. ¡Eh!
¡Hola, papá! Did you Ojo. know you can keep a scurvy dog Que este warm no es by Guybrush, sticking chaval. it in your- Uy, con barba. Y mira, mira como yo. Igual. Dad. ¡Ah, la Mr. barbita! Threepwood, Hey kids, having fun? Ahí está la voz. we got scurvy dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, ¡Ojo! where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Muy buena, muy buena. But that's not what that story was about. Exacto. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Ojo, ojo, ojo. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the Ahora que bathroom or bordes, something. tío. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Vale. Ojo. Vale. Y aquí empieza el verdadero juego. O sea, empieza con una historia también que te cuenta el verdadero secreto de Monkey Island. Este me suena, Melee Island, chaval. Mira, Melee Island. Oh, es bonita además. Voy a hacer una foto. En lo más profundo del... ¡Oh! Cuidado que va, que va. La isla Melee. Haciendo fotos, perdón. Música. Vámonos. Ron Gilbert, ese señor. Ron Gilbert y Dave Grossman. Exacto. Ahí están, ahí están. Dominic Armato con la voz. El músico también. Ya te digo, Javifas, tío. Yo también. Estoy ahora mismo, te digo, Mira, David Fox en programación principal. ¡Oh, es que están todos! Motor Dinky, ¿lo veis? De Ron Gilbert y Derek Nyland. No sabéis lo que también estoy apreciando estos momentos, os lo juro. Es que mirad, es Melee Island de nuevo. Pues mira, 31 años, Javifas, hace yo que no juego. A la continuación, claro. Ojo que está ahí, hay un barco pirata abajo. ¡Ay! Maldita sea. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember? Ese es Zoom. Haven't mira. seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Yeah. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Tenemos al vigía de la isla, que es ojos así. Aún se ha girado bien esta vez. La última vez que en el primer juego, ¿os acordáis que decíamos, hola, soy Guybrush? Y miraba para cámara y dices, no, estoy aquí. Y es el que vigila la isla. En fin, hemos vuelto a la misma entrada, mismo intro, misma entrada. Y qué bueno, por cierto, el giro principal, ¿no? De decir que ese es Guybrush de pequeño, hemos vuelto al cuando no sé qué, tal. Y no, resulta que no, que era el chaval. ¡Oh, qué grande! LeChuck raptó a mi mujer, es un malvado pirata fantasma zombie, el terror de los mares. Hemos sido enemigos durante toda mi carrera, siempre me roba las mejores ideas y me voy a montar mi propia travesía. Y solo mía.
Yo qué sé, pues todo. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Es un malvado pirata fantasma zombie, He's ¿vale? an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud No le talker. mola nada, claro. Not those things. Claro. They say opposites attract, but what do I know? Está viendo el lado bueno todo el rato, ¿eh? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Siempre me roba las mejores He ideas. steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. Ah, I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. vale, entiendo que vamos a buscar el verdadero secreto de Monkey Island. Fijaros que la coletilla, el rumor de todos los Monkeys anteriores es que al final hicieron el primero, buscando el secreto, parecía que lo habíamos encontrado, o una cosa parecida. El segundo tuvo aquel final extraño, se quedó allí porque Ron Gilbert y Dave Grossman ya no estaban en el proyecto, hicieron parte 3 y 4, pero bueno, refritando lo que ya habíamos hecho, evidentemente no descubrieron nada más, cambiaron muchas cosas muy raras y tal. Y hemos vuelto aquí en el que lo primero que dice Carlaidus es: no, ahora vamos a hablar del secreto de Monkey Island, de verdad. Y aquí estamos. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Oh, no, ya Just empezamos. as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Hablando de refritar cosas, está empezando un poco como el resto, dentro de este giro primero que ha hecho, pero empieza totalmente como el resto, ¿no? Empezando como buscar una aventura aquí, buscar dinero, hablar con los piratas, un poco también de memoria, un poco de nostalgia, ¿no? En hacer todo esto, para revivir un poco la misma isla que yo creo que sabían que nos iba a gustar a los fans de Monkey, volver a la misma isla y revivirla, pero con esta nueva interfaz gráfica, ¿no? Vamos allá. No, nunca ha estado en español, Javifas. De las voces, ¿eh? Las voces nunca han estado en español. Nunca se ha traducido este juego. Mirad un momento. Estamos bajando la misma cuestecita y tal. Leer el Re-elect cartel. Governor Carla. Relija. She's dedicated to dedication. Reelíjala. O sea, es la gobernadora Carla. Carla, que es la Swordmaster, ¿recordáis? La que nos enseña el boss final de las peleas de espadas. Esa es Carla. Entiendo, vaya. Y ese realija. ¡Ojo! El muelle. ¿Recordáis el muelle donde al final... Por cierto, tengo un cuadro por allí que revive este muelle con Stan cuando compramos el barco. Pero mirad, este es el pirata... Es el muelle de... No, pues es el barco de LeChuck, entiendo. Caminar por los muelles, a ver. Ojo, vamos a I'll talk to verlo. the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Vale, me estaba obligando un poco a hacer ciertas cosas antes. No, ninguno ha estado traducido las voces al castellano. Solamente en inglés como este y el texto sí. Y dice, hora de hablar. Si queréis comprar los dos anteriores, están en Steam a la venta. Y puedes jugar en castellano de texto. Y puedes intercambiar entre la versión clásica, que es la versión pixelada y con 16 colores y tal, o 256 del 2 de las versiones anteriores. Pero depende de cuál cambias. A lo mejor si te vas a la pixelada, a la clásica, no hay ni voces ni textos en castellano, solamente textos en inglés. En cambio, si vas a la versión especial, dijéramos, la que redibujaron, que ojo, esos redibujamientos, esos redibujos, esos dibujos que hicieron, no penséis que son como hechos después. No. Eran los originales que se hicieron. Han rescatado esos originales para repintar otra vez el juego. Las limitaciones de aquel momento tuvieron que hacer que fueran pixelados y con esos colores y con eso está, teniendo en cuenta la variedad de pantallas y un montón de cosas. Pero en esa remasterización, lo bueno es que los dibujos que han hecho son los originales de ellos, los que propusieron primeramente, que luego tuvieron que transformar, como digo. Y están en castellano los textos y las voces en inglés en las especiales. Y en las 8 bits solamente textos en inglés. ¡Scum Bar, gente! ¡Scum Bar! ¡Ojo! La música. Tan, tararán, tararán, tan, tan.
Perdonad, la música. Es que me estoy pasando muy bien. A ver, tenemos aquí gente. Hablar con pirata. Hablar con piratas. El libro de tarjetas coleccionables de Trivial. Vale, vamos a hablar con piratas. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Vale. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Alright, no hay. A ver. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Yo estoy rebuscando entre todos mis viejos CD a ver si encuentro el juego de Mortadelo y Filemón de aventura gráfica que hablabais de ellos el otro día. A ver si lo encontraba. Está en Steam, lo vi el otro día. Dice, buenas, entre cabezada y cabezada estaré por aquí detrás hasta que la química me duerma de nuevo. Bruyur, no vas a dormirte hoy. Muy buenas, muy buenas. Bienvenido, welcome. Es el día más feliz de mi vida, creo, ahora mismo. Libro de tarjetas, a ver. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Lo vamos a coger. Al fondo del Scumbar está. ¿Cómo? Un libro de. ¿Cómo? Una ballena gigante a la cocina, trofeo de pesca, la bodega. ¿La bodega? No, la bodega no. La cocina. Claro. Esto es del otro, claro. Alright. ¿Y algo más? Ah, se puede ir preguntando aquí, ¿vale? Es como un trivia, del anterior, me gusta. Ya, pero lo tengo en físico para ayudar. Ah, vale. Hostia, yo aunque lo encontrara en CD, no sé ponerlo, no hay CD ya. No, eso tampoco tiene CD. Ya ves que la luz del estudio está incluso más viva. Se debe contagiar el día. Te digo, no. ¿Está más viva, en serio? Es raro. Va cambiando, la luz de atrás va cambiando poco a poco. Ya veréis, fijaros cómo está ahora que estaba más rosa. Ya veréis dentro de un rato. Ah, liso también, es verdad. Nueva decoración. Looks like a circus act. Maybe. Qué rápido a veces. Vale, tiro para acá. ¡Ojo! ¡Ojo a los piratas, jefe, Son como muy modernos. Huele que alimenta la cocina. Need to talk with the pirate leaders first. Vale. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Los piratas, jefe. Vamos a hablar con ellos ahora mismo. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Vale, dos chicas, un chico y así como muy curiosos, ¿no? No sabía que habían cambiado la dirección. ¿Dónde están los tres señores que presidían aquí? Debo hablar con vosotros sobre financiar una expedición. A ver qué dice esto. Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Yo sí los leería. No sabía que habían cambiado la dirección. I heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Soy Guybrush Threepwood. Ay, ya era hora. Seguro que os suena mi nombre. Soy la gran inversión que estabais esperando. Un pirata humilde, indigno de estar en vuestra majestuosa... No, segunda. I'm the rock-solid investment you've been waiting for. Spare me the greasy sales pitch. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, who is Captain Madison? Ojo que ha vuelto. She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Volvemos. Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Qué bueno, él me encantan los cambios. No es precisamente una incursión, eso es una incursión. Voy en busca del secreto de Monkey Island. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es un botín de un valor monetario incalculable. Es un botín de un valor cultural astronómico. Es un eterno misterio que hay que desentrañar. Es mi pasión, quiero encontrarlo como sea. Lo primero... It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest?
Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. ¿Aceptaríais al menos de adelantarme una parte del dinero? Podría compensaros por ayudarme a contratar a una tripulación. ¿Podríais al menos decirme dónde hay un barco libre? Joder, a ver. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Podría compensaros por ayudarme a contratar una tripulación, If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal ¿Me enemies. una? A la otra. Hazlo, Guybrush. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. A ver esa lista que está diciendo. ¿Me sigue haciendo una lista? A gastar fajos de billetes en financiar la expedición. Lo ha tachado. No lo ha hecho, lo ha tachado. Vale, vale. Consiguieron encontrar un barco, ¿vale? Encontrar el secreto de Monkey Island, revivir los días de gloria. Vale, alright. Vamos, ¿ahora sí que podemos ir aquí o qué? Ojo, Tarjeta de trivia. ¡Ojo! Ah, mira, hay coleccionables, por cierto. ¡Ah, mírala! Coger, No sirve para nada, ya verás. Esto es lo que regalan por haber hecho la precompra. La compra anticipada del juego. Te regalan una barda, que es el casco que no sirve para nada, según bueno, dice, no sirve para nada, pero es guay y es extra, es como un especie de guiño a esos. Te regalo una armadura especial para no sé qué. Vale, pues. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Vale, pues trivia, a ver, tarjeta de trivia había, ¿no? A ver. En la puerta de la letrina hay, hostia. Una luna, nada, una bandera pirata, un cartel de aviso, una luna. Alright. A ver. Le barco. Ofertas de trabajo, Oh, clever. Sí. Oh, clever. Exacto. Ofertas de trabajo. Oh. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Claro, me encantaría ser grumetillo. Grumetillo, ¿no tienes algo de mayor categoría? No, gracias. Voy a montar mi propia expedición, a ver. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Segundo oficial, sería un estupendo contramaestre. ¿Qué tal el cirujano del barco? Podría ser el armero. A lo mejor ser grumetillo no está tan mal, a ver. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Cirujano. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Segundo oficial. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does?
goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. ¿Eh? Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith, John Smith. Hostia, qué bueno. Guy Brosevicott, Andrew LeChuck, sobrino Andrew LeChuck. No somos parientes. Smith es el nombre que daba Indiana Jones, sobre todo en la película de la última cruzada. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. Vaya. Fact, you are the blacklist. I'm sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Vale, o sea que no íbamos a entrar aquí ya de seguro. ¿Grog? I hope this isn't one of those party cruises. Ah, ¿nos hemos escondido aquí o algo o qué? No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Vale. Say what you want about my evil, horrible... Looks like this is going to be a long journey. No puedo hacer más que mirar, ¿eh? No puedo mover ni nada, pero vale, guay. Aquí abajo nada. Una entradita por atrás. Es curioso que me deja esconderme. Algo pasará más adelante. Vale, necesitamos... Creo que vamos a necesitar colarnos aquí, pero me molaría hacer una cosa antes de seguir insistiendo por aquí. Y es... irme a mirar la isla. Why was Wally in such a hurry? Mira quién es. He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon La vudú. him in a different way. Vamos a ir viendo, a ver, lo que decías, Wormy, que debe haber bastantes, estamos en la página 10, ¿no? La última de esto. Vale, pues habrá que estar atentos por ahí, porque habrá cositas, me imagino, detalles por todas partes. Guay. Dale, voy mirándolo todo. Ay, el Scum Bar, pone. The name seems to fit even better than it used to. Venga, vamos a ir. Hostia, aquí donde vendían los mapas. Mira. Elaine? ¡Elaine! Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! ¿Tabulador, dices? ¿Qué es? Esperaba que aparecieras en esta historia. ¿Cómo va tu iniciativa para prevenir el escorbuto? No te vas a creer cómo voy a ir a Monkey Island. Dice, recuérdame cuánto tiempo llevamos casados. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Para buscar el tabulador. ¿Qué quieres decir? ¿Que si le das te da pistas o qué? ¿Cómo va tu iniciativa para prevenir el escorbuto? How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Veo que los dos hemos conocido a la capitana Madison. Me tengo que ir. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secretive Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. No te vas a creer cómo voy a ir a Monkey Island, You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh, dear.
Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I feel better just talking to you. Me too. Bueno, estamos en buen momento. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Adiós, Elaine. Bye. Encantado. Tanto tiempo después, ¿verdad, Gaibros? Bueno. El tutorial te lo enseñan antes de mirar el banco vive para mirar. A ver. Ah, que te dice como cosas que puedes ver y hacer. Vale, vale, guay, con el tabulador. Vale. Pero como buenos de esto no lo vamos a usar, Quién sabe más adelante de momento. A ver, criticar la estatua. The statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Claro, es de Carla, ¿no? Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Vale. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Próximo cese de negocio de la vudú, auténtico vudú. Qué tranquilizador, ojo, mirad dónde estamos, tío. Es que este sitio es muy brutal. Me trae muchos recuerdos todo esto. La hora sigue marcando la misma hora. Y aquí estaban los piratillas que ya no están. Estaban aquí con la ratita aquella. A ver, muchas cosas. Tiene como menos profundidad ahora. Ofertas 50%. Vamos a entrar. A ver. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Lo que pasa es que este es el del primer juego. El segundo se traslada a otra isla. Vamos a ver. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Hey, aquí está otra vez. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Desde la última vez que nos vimos han pasado años, ya te digo. Voy en busca del secreto del Monkey Island. Estoy pensando en subirme a un barco con LeChuck. ¿Algún consejo? Vamos a ir por ahí arriba. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. Vale. It can tell me my future? In a way, think of it as Libro de a pistas. book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Vale. Caldero impresionante. A ver. En tu cartel pone que vas a cerrar el negocio. No venderás fregonas. ¿Puedes usar tus talentos para decirme cómo está Elaine? ¿Este es el año en que por fin me dirás cómo te llamas? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Corina! Okay. Karina. Nice. All right. Somehow it was more exciting before I knew that. Claro. That is true of many things. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did.
¿Cómo funciona la magia negra? No vendrás fregonas, a ver. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. ¿Puedo llegar a Monkey Island con magia negra? Dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Vaya. ¿Dónde puedo conseguir magia negra? Get my hands on some dark magic. Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Alright. Es que mola, no vende las fregonas. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scumbar. Vale. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. No te responde nunca, ¿eh? ¿Tienes otros consejos o información mística para mí? Mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Vale. Vale, y que ya está, ¿no? Never mind. I never do. Fotico por aquí. Alright. Caldero, impresionante, ¿eh? The feast of knowledge. Vale. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Me lo voy a llevar. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. ¿Le hemos dado dinero? ¿Tenemos dinero? Ah, sí. I've got a few coins for incidentals. Vale, varias monedas. No dice exactamente cuántas. ¿Esto qué es? Una pista, ojo. Me encanta lo de la rana, tío. La rana del perdón, Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very no magical. Vale. Alright. ¿Me la puedo llevar? Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or manicuring yourself, are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. All right. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. The product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault.
The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Madre mía, la que me está saltando. Estoy aprovechando para poner la luz bien. Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? Claro, claro. I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Que me ha saltado. Un momentito que bajo. Oh, no me deja bajar esto. A ver. Ahora. Un segundín. Ahí está. Vale, ya está, ya está. Pues nada, para coger el cuchillo, no vaya, chaval. Alright, alright. ¿Qué más, qué más? This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore ¿Un parche de qué, perdón? Vale. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. ¿Qué más cosas hay por aquí? A ver. Nada, ¿no? Aquí delante nada más. Creo que lo que me puedo llevar está todo delante, bongos. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. The skin of a lizard. Miedo me ha dado el disfraz, ¿eh? Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Vale, hay un parche de ojo que restaura las habilidades. A ver qué habilidades. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Keep up the good work, buddy. Looks like it's been there forever. No puedo coger nada, ¿eh? Ah, esto sí. Ojo, ¿qué he cogido? Not for me. ¿Qué he cogido? Tengo el cuchillo, tengo la rana, tengo una pluma, ¿eh? The pen is mightier than the sword. Eso es más, eso es de Monkey Island. Ay, eso es de Indiana Jones. El padre de Sean Connery que le decía, la pluma es más poderosa que la espada. Everything's spilled out of it in a puddle. Vaya. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Vale, y aquí hay como un cartel, ¿no? Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Someone's very excited I'm looking at this sign. Vale, vale. Y algo más por aquí por el suelo, paredes, no sé qué, no veo nada, ¿no? Habrá una tarjetita por aquí, seguro que nos estaremos dejando alguna por ahí, pero bueno, vamos a tirar para adelante, vale. Bueno, pues nada, que vaya con cuidado más que nada, ¿no? Y nos hemos llevado un cuchillito, no sé qué, a ver. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Un cuchillo, vaya. Alright, vamos, fuera. Vamos a seguir viendo isla, venga. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ofertas, genial, dice Carlaidus. Abrimos la caja, ¿qué caja? ¿Se puede abrir? No lo sé. La caja. I'd need a lot of keys to open that. Muchas llaves, 5 por lo menos. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. No me deja abrir cajas, ¿eh? ¿Con el cuchillo o qué? I skipped school the day they taught lockpicking. A ver si sirve la armadura para algo, ¿no? Ya directamente sale la armadura y pone, no sirve para nada. Vale. Aquí ya nada, o todo poco. Libro de trivia, nada. De momento nada. Vamos a seguir.
A ver, ¿qué más? Que leer el cartel. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Grafitis, hasta en la sopa. Person would just paint on a wall like that. Sabéis que esta calle, esto que se ve aquí, todo este giro de calle existe de verdad, está inspirado en una calle real. ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned in a room because of you. Yes. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Vale, estoy viendo la fregona. No tendrás un mapa del secreto de Monkey Island. ¿Te recordáis que hacía mapas? Wally es el que interpretaba el mapas y los hacía, vaya. Eso está lleno de mapas. Parece que la tienda de enfrente está en apuros. Hacemos que se vaya. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Estoy buscando una fregona. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Les están enviando al cocinero, vale, vale. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Vale, estoy mirando por aquí a ver si veo alguna de las tarjetitas, pero no veo ninguna. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Ah. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Te lo voy a dedicar, hombre, me cago en la mar, Wally. Me alegra ver que estás salido. Estás salido. Me alegra ver que estás salido. ¿Qué es esa pluma? ¿Esto es una pluma o te alegras de verme? Me alegra ver que has salido bien parado después de tantos años. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Chismes de cartógrafo. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. All right. They're like glasses, only way less convenient. Hay un monóculo. Ooh, look behind you. A three-headed monkey. Hombre, ya estamos. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Recordar que en el 2 le quitamos el monóculo, pobre hombre, y se lo devolvemos al final cuando lo necesitamos. O sea, a este hombre lo hemos puteado bastante. Y ahora ya nos lo regala, lo que dice. Caja de mapas. Ollie, can I have one of these maps? Absolutely. You if pay. you pay for it. Never mind. No hay nada más allá atrás, no puedo pasar, ¿vale? O sea, tenemos un monóculo. No tenemos nada más por aquí, ¿verdad? Mirad, It's a map on a fan. What'll they think of next? What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Whew, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says it's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Escalera sospechosa a una ventana. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby.
Vale. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Es que claro, un mapa del tesoro de segunda mano dice: aquí me quedé y me voy a dormir, que vaya bien el juego. Muchas gracias, Javifas, tío. Gracias por pasarte y que vaya muy bien el juego. Que lo disfrutes mucho, tío. Y a descansar. I try to steer clear of sea monsters myself. Never seen one of those before. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Claro, ¿qué va a haber, tío? Maps. Vale, no veo ni tarjetitas, así que vamos a salir. Y alguna más habrá por ahí, ¿eh? Gracias, Javifas. Thank you. Nada más. Vamos al siguiente parte. Venga, va. ¿Tan tarde? Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Decades. Exactly. Elaine would never have stood for this when she was governor. Decades. Mientras tanto, en el barco de LeChuck. Mientras tanto. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Réstate un latigazo, Rush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Vale, ya sabemos que tenemos que subir, ¿no? Está bastante claro. ¡Ojo! Ahí está la otra parte. Qué grande también. Vamos. Calle menor. Alright. Aquí estaba la tienda del señor aquel mayor. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. ¿Pero qué? The note says, forced Pero ganar to close. dinero habría estado Thanks mejor. for the memories, but cash would have been better. La iglesia totalmente cerrada, más grafitis. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. No puedo entrar. Es el viejo bazar. The note says, forced to close. No puedo abrir, todo cerrado. Alright. Hablar con la anciana. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Vale. Things are not what they seem. A ver, callejón. Ojo, el callejón este me da bien mítico, ¿eh? Vamos a ir haciendo fotos. Tarjetita. Tarjetita por aquí. A ver qué nos dice la tarjetita. A ver si acertamos esta. ¿Cómo se llama el gato del barco? Hostia, no lo sé. No lo sé. ¿Hay un gato? Claro, no hemos llegado allí todavía. El anuncio del circo, ¿os acordáis? Ojo, me puedo poner justo en delante. Abrir puerta. Employees only. Alright. Nada más por aquí. A la iglesia. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Vale, no puedo tocar nada más. Y aquí la cárcel.
A visitor! Hombre, están aquí todavía. Hombre, mira quién hay ahí. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell. Vale, sí. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Grandes noticias. Voy tras el secreto de Monk. Oh, no será esta mi tripulación. ¿Por qué te han encerrado esta vez? Imagino que estarás aquí viendo. Bueno, vamos a decirle. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Imagínate, ¿eh? ¿Por qué te han encerrado? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Number 3, ¿eh? Number 3 priority. All right. Y aquí tenemos a nuestro amigo Stan, por Watch your favor. boots in here, son. It's like a swamp without the clean parts. A ver, Stan, vamos a hablar. Hey, Stan. Hello there, son. Siento verte entre rejas, ¿qué habrá hecho? Esperaba comprarte... Recordar que la última vez que hablamos con Stan, al menos en el Monkey 1 y 2 se habló, el resto, lo metimos en un ataúd y lo dejamos encerrado ahí. Un ataúd de segunda mano. Esperaba comprarte un barco. ¿Qué hiciste para que te arrestaran? ¿Te ayudaría si te saco de la cárcel? A ver. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Fijaos un detalle muy curioso, y es que el abrigo de Stan, recordar que en los anteriores juegos, bueno, por una limitación técnica también, tenía una especie de cuadrados y que aunque moviera el abrigo, el cuadrado, la textura se quedaba igual, no se arrugaba con el estiramiento de un brazo ni nada como hacen en el resto de personajes. Era una limitación que había para tener el traje cuadrado y bueno, pues así es. Fijaros que han respetado y han hecho lo mismo aquí. Evidentemente ahora ya se podría hacer de otra manera, pero no, han querido guardar ese rollo. ¿Qué hiciste supuestamente por la gente para que te arrestaran exactamente? What exactly did you do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. ¿No tienes un bufete o algo así? Te ayudaría. ¿Un bufete o algo así? Esto será de los monkeys finales, porque esto no... ¿Te ayudaría si te saco de la cárcel? A ver. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. I was really hoping to buy a ship from you.
Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Vale, no quiere, ¿eh? Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Un cepillo de dientes, ¿eh? Vale, venga. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Only jamborees. Seguro que no quieres que te saque de aquí, ¿eh? Are you sure you don't want me to break you out? 115%. 115%. Thanks. All right. See you later. Yep. All right. Bueno, pues tenemos un cepillo de dientes. ¿En esto qué pone? It says jail rules. 1. No escaping. Cerradura. Any writing that was once here has been rubbed away. No tenemos nada por aquí para... I'm no good at jimmying things. Alright, vale, vamos a seguir. Vamos a ir mirando más cosas. Nos volveremos a ver, no os preocupéis. Vale, aquí es la cerrajería, ¿no? Welcome to my shop. Está nuevo. Preguntar por las cerraduras. Tenemos unas llaves, libro de elegante. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Alright. What's this lock? That's for hats. For hats? Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Mira qué pedazo de cerradura, ¿eh? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Cajas ingeniosamente anidadas, ¿eh? These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. ¿Galletas son gratis? Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Vale, bueno, vamos a hablar con ella. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Lock Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Muy buenas, amigo fiel, ¿cómo estamos? Efectivamente, se llama cerradura. Blacksmith. Qué limpio está todo, tienes una fregona para prestarme. No va a parar con la fregona, ya verás tú. De veras, aquí en la cocina, de veras puedes hacer llaves para cosas. Parece un truco de magia. ¿Quién es la viejecita de la ventana de enfrente? Voy en busca del secreto. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Bienvenido, tu amigo fiel a Monkey Island 3, el bueno. ¿Qué pasa si pierdes la llave y el número? If you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key.
Vale, fijaros que cuando hemos visto la cerradura de Stan, estaba sin número. Alguien la ha borrado. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Oh. Only a pro would have a tool like that. Vale. Podremos leer el número con el monóculo seguramente, que hará de lupa. Can I borrow your lock serial number reading tool? Nah. My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. No veo el gameplay de Portal. Me habré confundido de streamer. No. Monkey está por encima hasta de mí. Así que aquí estamos con Monkey, por supuesto. Sale la serie de hoy. 31 años esperando esto, chaval. Sigo con la llave, It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. Ahora le traemos el número. ¿Quién es la viejecita de la ventana? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Que lo sepa todo el mundo. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Caray. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. Vale. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Vale. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Vale, muy bien. Vale, tenemos preguntas llaves, todo, lo hemos visto todo un poquito. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Qué tonto eres. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Golden Keys, vale. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Vale. Vale, no vemos tarjetita por ningún sitio. ¿Qué es eso? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Vale. Comprar. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Alright. Dice, Carlaidus, si miras las cerraduras de la caja... Ya, no había pensado en ellas, había pensado en las de la... Te has acordado por las Golden Keys, ¿verdad? Estaba pensando en estas, pero sí, ahora vamos a por esas también. Hey, Guybrush! Hey, kid! You look like you're having a good time. That's nice. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Vale, y aquí no me va a dejar porque está jodido esto, ¿no? Most of this serial number has been rubbed off. Habrá que limpiarlo, parece que está como sucio, ¿no? Any writing that was once here has been rubbed away. Pero pone que se ha borrado más que esté sucio. No sé si se podrá recuperar de alguna They manera. say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Vamos a mirar. Mira cómo podemos correr. ¿What? Vamos a mirar la de la... A ver si están aquí las cerraduras, como dices. Perdón. Abrir caja recia, ¿no? A ver. Aquí no ha dicho nada de números, ¿eh? Sería como, a ver. Mira, buscar números minutos, sí. The scrollwork is nice, but there are no numbers. No hay números aquí. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. No. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. No va a dejar. The scrollwork is nice. Vamos a probarlo todo por si acaso. The scrollwork is nice. Nada, vale. De momento vamos a la otra. Ya.
Welcome back. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. Coincidencia. No idea. Sí, decía como una frase de la llave, pero yo creo que son como pistas, me parece. Son como pistas para estas cosas, creo, no lo sé, a ver. Porque esta no tiene llave. All keys are gold. It's the way of keys. Que no sea que esta llave abre algo de aquí también, no lo sé, O a lo mejor la llave esa que vamos a encontrar, que es el secreto de Monkey Island, es la llave que abre todas las cerraduras, como ha dicho, y entonces luego volveremos aquí más adelante, ni idea. This key doesn't fit. Esta llave no va a entrar aquí. This key doesn't fit. Pero de hecho, habla algo de llaves. This key doesn't fit. This key doesn't fit. This key doesn't fit. Me hace mucha gracia que vamos a arrastrar todo el rato la armadura esta. Vamos a la cárcel. Hey, Guybrush! Hey, kid! Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Callar, quizás, qué mítico, buenas señoras, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, welcome to the stream. Aquí estamos con el Monkey 3, el bueno, así que... I'll stay on this side of the bars, just in case. Just in case. No creo que hable por bienvenido y que disfrutes este momento. ¿Y llevamos qué llevamos? Una horita o así, una horita y media, ¿no? Una horita y media. And hard to swallow. No me va a dejar abrir esta, claro. No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Alright, Stan, bye then. Vale. Graffiti tosco. Looks sort of like an eye. Bueno, hemos liberado a un colega, no sé exactamente para qué, pero lo hemos liberado, así que vámonos. Ya veremos si más adelante necesitamos llaves para otra cosa. De momento vamos a tirar para allá. Aquí estaba la mansión de la gobernadora, si no recuerdo mal. Y ahora será Carla. Tomar la senda trasera al interior de la isla. A ver. ¡Ojo, el mapa! Bueno. Vale, estamos aquí, El cepillo. Pero claro, tengo que ir a Stan, que Stan vivía en el astillero, ¿no? Claro, porque Stan no tenía casa aquí. Bueno, sí tenía, pero esta... Bueno, a ver. Para Stan dice, ese cepillo, sí, se lo ha dejado no sé dónde. Pero no sé dónde está su casa, luego miramos. Vale. Aquí había unos perros piraña asesinos la última vez. Es que estaba en el astillero antiguamente, sí. Vamos allá. Mansión de la gobernadora. Carla. Ahí está, la Swordmaster. ¡Ojo! Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Cualquier cosa menos tu comida. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. Ahí está la lucha de espadas de nuevo. You too. No tendrías que haber dejado de ser maestra de la espada. ¿Cómo te vas siendo gobernadora? Vamos a hablar con ella, sí, evidentemente. Espero que no sigas enfadada por aquello del barco. Mira, lejos, que has llegado desde que te conseguí un chollo en el gobierno. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious. And I might have to Para sue you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation.
I assume you're involved with that somehow? Él se ocupa de eso, no me necesita. Estoy montando mi propio proyecto. No estoy metido en todo lo que haga Elaine, solo porque estemos casados. Él dice que la capitana Madison ha puesto impedimentos a la iniciativa. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. No podéis hablar normal, gente. Estoy buscando el secreto de Monkey Island. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Yo no tengo, vale. Vale, gracias. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Mira, hay una tarjeta ahí arriba. I don't really have anything to say. En la escalera. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. All right. El gran libro de mapas del tesoro, ingredientes. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Ah. I tried to read that once, but I couldn't finish it. ¿Cuál pone cuál? Vale. Relato interminable de la travesera, en fin, claro. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. Joder, qué pesada. You never brought back the last book you borrowed. ¿Cuál? I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Vale. A ver, voy a coger la tarjetita. A ver qué me pregunta. No, esto no quería. No. La amiga de Chucky se llama Dee. Alright. Vale, es el wiki del propio juego, vale. Entonces, vale, creo que hay alguna serie de libros. Esto recordar que es como la biblioteca del Monkey 2, ¿no? Que necesitamos algún libro para alguna de las cosas que nos obligaba la aventura. Entonces aquí, estrategias de combate náuticas, la capitana Madison. Parece que sigue la misma texto. Lo que pasa es que tenemos que, por lo visto, darle algo a ella, a Carla. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. ¿Otra vez? You never Se me olvidó por completo, te lo pagaré. I don't need your money. Vale. Sigamos por aquí. Tocar botella. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. The Sea Monkey. Admirar el retrato oficial de la gobernadora. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Salir de la mansión, ¿no? Vamos a tirar para adelante, vamos a ver. Y aquí que pone, ojo. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Alright. Ya tenemos un peluche. Gobierno en acción. It's a lot of work being governor. Vale, vamos para arriba. Stay out of my bedroom, Threepwood. Vaya. No ha funcionado, ¿eh? I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. Máximo barbaturra, Morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Vale. Vale. O sea, no podemos coger este. Al final. The says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Algo predecible. Al final de la plancha ya habla de un amorío. Claro. Vale. John Lenny. Barbie Le Flay. Can I borrow a book? ¿Me da la opción de pedir prestado un libro? Vale. I totally forgot.
Of course you did. You think like a cow. Vale. No sé si habrá que darle algo, me imagino, en algún momento para que me deje algún libro o encontrar algún libro en algún sitio. Si doy el libro de pistas, no me deja, no. La barda, ¿no? La barda está la... It's soft and extra fuzzy. Estrujar. It's soft and extra fuzzy. Vale, hay algo más por aquí. Epa, perdón. Nada más por aquí, ¿eh? No me deja pasar, habrá cosas aquí. Ella tampoco me da, está más por la labor de nada. ¿Puedo seguir hablando con ella y me da alguna conversación nueva? No. Siempre te... I don't really have anything to say. Vale. Just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. All right. Governor stuff. Governor stuff. Vale, vámonos. Vamos a ver más cosas. Más cosas. Tenemos que entrar a la cocina para coger, sobre todo para conseguir la fregona, que debe estar allí. Y tenemos más sitios para visitar. Aquí no hay mucha cosa. Está el bosque, estaba el circo por aquí antiguamente. Vamos al astillero a ver lo de... Si encontramos el cepillo de dientes de Stan, a ver si así sacamos alguna conversación más. It's worse than I imagined. Wow, esto está hecho polvo, qué bonita la luna, por eso. O sea, cuando habrá un momento, me imagino, que llegaremos a este juego otra vez y lo veremos de aquí 10 años. Como que, ahora mira qué antiguo todo aquello, mira lo que hacemos ahora. Qué fuerte. Mira, otra tarjetita. A ver, ¿qué tenemos? Pregunta de hoy. Tenemos Guy Bruce Riva puesto. ¿Cómo? No se sabe, boxers, nada. No lo sé todavía. Lo veremos más adelante. ¿De qué es esta nota? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Vale, segunda mano. Barcos de segunda mano. Ojo, está traducido. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Curioso porque luego en el 2 cambió de profesión, pero bueno. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Vale, y tenemos un trozo de queso por ahí. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. It's a dried up old sea sponge. Es una esponja de mar, ¿será Bob Esponja? Vale. Y hay un cubo, Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. ¿Lo puedo coger? No. This used to be such a bright, cheery place. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Yep. Hombre, como mola. It always looks bigger on this side of the island. Alright. Vale, pues la oficina, ¿se podrá entrar de alguna manera? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up. ¿Ha visto el and it's cepillo? very dark in there. Is that an old toothbrush? Vale. Cuchillo para moverse. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Vale. Poca cosa puedo hacer It's yo good for aquí. relieving stress. Releer nota. Sale por la ventana. No puedo hacer más acciones, solo es lo que tengo. Boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. No tenemos una cerradura que podamos mirar ni nada, no hay nada. Vamos a ir por ahí, vale. La armadura de caballo, o sea, molaría probarlo. Puede ser la coña del juego, que ahora la gente vaya probando la armadura con todo. It says Tan's previously owned vessels. Bueno, pues nada, sigamos. De momento no podemos conseguir esto. Hace falta algo, no sé el qué. Una palanca, alguna cosa, algo contundente que no tengo por aquí. Me imagino para abrir eso. No hay otra entrada, ¿no? No hay ninguna cosa que yo pueda tocar por aquí. La fregona, sí, voy a ir por la fregona a la cocina, a ver. Vamos allá. Y luego hay cosas por aquí, el bosque, no sé qué. Bueno, vamos a ir probando. Vamos a la calle menor. No, perdón, las muelles. Vamos allá. ¿No habrá otra entrada por detrás? No, ¿verdad?
Hay más piratas. ¡Hombre! ¿Sabéis quién es Cobb? Cobb, mira, lo tiene ahí. Tenía un cartel en el que anunciaba Loom, un juego que también lo voy a jugar en el canal. Espero que no dentro de poco. De hecho, realmente tengo el juego ya guardado de hace a lo mejor 1 año y medio o 2 o más. Y nunca lo subí, la serie, pero la tengo guardado. Son nada, 3 o 4 capítulos. Pero lo pasa es lo bueno, lo rejugaré otra vez y ya está. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Me han declarado figura histórica. Este sitio no se parece como a los recuerdo. Voy en busca del secreto de Moguel. ¿Te vienes? Cuéntame algo sobre Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. No seas así, hombre. This does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Dilo. Say it. No. Va. Say it. Fine. Ahí está. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Yes. Now get lost. Now get lost. Gracias, tío. Nice talking to you. Yeah, yeah. Bien, bien, bien. Buena aparición. A ver. Yarr. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Alright. Don't sound much like pirating to me. Vale, no me hacen ni caso. ¿Y este señor? Hablar con pirata aseado. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. Llevaba ingredientes. I told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Yarr. Pelea elegante. Fancy. Hola. La cocina, ¿recordáis? Vale, vamos a ver. Aquí tenemos la fregona. Can I borrow your mop? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Vale. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just
buy Sí, a por mop? favor. Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. All right. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Okay, I guess I'll do it. Vale. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Hay un detalle muy chulo también, aparte de que hay... Está muy parecida a la de esto. Ahí está el pájaro, ¿vale? El pájaro aquel que depende de qué tabla tocábamos, volaba un poquito, le damos otra vez, volvía a volar y le damos comida. Y ahora no funcionará igual, claro. Cordel, I think someone tried to secure a boat with this. Tengo cuerda. Es de madera la gaviota, ojo. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. ¿De cómo? ¿Cómo? ¿De telares Says, remotos? in memory of looming seagulls of old. Looming, claro, claro. Recordar que en el Loom es muy curioso porque es una aventura gráfica también, pero en el que tú tienes que hacer hechizos basados en música. Tienes que recordar ciertas notas musicales para poder hacer un hechizo. Y es muy curioso, está muy bien, es una muy buena idea. Lástima que no se ha hecho mucha cosa más de eso. Por algo será a lo mejor, pero no, está bastante guay. ¿Lo puedo coger? No. Vale, entonces está gracioso que han hecho el guiño. No veo nada más. Oler. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Vale. The food is more exciting when you can smell the risk. Guau. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Tira de productos locales, sí que tiene productos locales, sí. Active little guys, aren't they? No puedo coger los gusanitos. Looks like a mugshot. Era un pariente, qué cabrón. Comida Food is more rancia. exciting when you no sé can qué. smell the risk. Vale, bueno, pues nada. Que nos vamos al bosque, ¿verdad? Ah, mira, una carta. A ver qué pregunta esta vez, a ver si me la sé. ¿Qué pone en el letrero de la verja de la isla de la isla terror? No lo sé. Esto es muy avanzado, no sé. O sea, que hay una isla de terror. Ojo, porque son como pequeños spoilers, ¿no? Robamos el cuadro, ¿se puede robar? Ah. Stay away from that picture. ¿Para qué será el cuadro? A lo mejor cambiarlo por otra cosa. No, desde luego hay que hacer salir a este tío. En el otro juego, recuerdo que para salir de aquí, para que él saliera, primero, tenemos a alguien que está esperando como que hagamos de camarero. Hay unos pies ahí, ¿no? En el otro juego lo que hacíamos es esperar aquí. Y de golpe el camarero salía al rato y nosotros entrábamos. No sé si habrán guardado el mismo sistema, no creo. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Récord de bajas civiles, ¿eh? I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Vale, alright. Are you sure I can't persuade you to back? Yes. Ah, vale, ya directamente, vale. Fuego vivo tenemos aquí. ¿Tenemos alguna cosa que le sirva al fuego vivo? Por ejemplo, yo qué sé. Un cuchillo al rojo vivo. Desenredar cordel. It's hopeless. No hay forma, ¿eh? Lo que vamos. Nos hemos quedado sin cordel, ¿verdad? Lo hemos quemado, tío. Nice and hot.
Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Creo que estamos sin cordel para la pregona ahora. Pero a ver, un momento. Flipa un poco ahora. Es que ahora, claro, no lo puedo recoger. ¡Ojo! It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. ¿Pero puedo tirar cualquier cosa? No puede ser, ¿no? No puedo cargar, claro. Que era broma. No quería tirarlo, en verdad. ¿Puedo tirar el libro de pistas? This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Hostia, ahora he flipado un poco, Ya, tío, es verdad, podría servir para el cordel de la fregona, la virgen. Disfraz, a lo mejor un disfraz de camarero. De luz me encanta, tío. Y aquí no habrá una tarjetita, ¿no? Ah, mira. Ah, no. Alright. Bueno, vamos a ver qué más. This place has kind of gone downhill. Vámonos al bosque. Hostia, tengo que patear. Vaya pateada, vaya. Era más fácil atrás, ¿verdad? Vale, vamos al bosque. Leer el letrero. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Museo de piratería. Está de como traducido, tío. Oh, I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal. Museum of Pirate Lore. I think they're illegal now. Yo creo que ahora son ilegales, Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Muy bien. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter. Written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? ¿Sí? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! Plunder It was Bunny. a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too Vaya, close to hombre. it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Francis Drake, ¿Sabéis? El pirata, Sir Francis Drake. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook, hombre. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Está gracioso porque dice que era ambidiestro, claro. Tenía los dos brazos, tenía un garfio. Qué cabrón. Claro. That's a nice ore. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town.
but I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Tienes razón, Guybrush. El ataúd y el remo era el que usábamos en Monkey Island 2 para ir a ver a la de esto de vudú. Tell me again about the coffin? It was used by... Vale. Mola el museo. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Vale. Y aquí tenemos el parche, ¿no? What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. Vale, o sea que a lo mejor si me pongo esto podré entrar en el barco o algo, ¿o qué? There's some very tiny writing on it. Vale. ¿Qué pasa? Ahora. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Vaya. Necesitaremos una lupa más potente, ¿eh? Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Hombre, este cartel, ¿recordáis? What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Es verdad, lo colgamos nosotros para hacer que la metieran en la cárcel y así poder conseguir una de sus pertenencias que tenía allí. Es verdad, o sea que sí que es verdad lo que digáis, pues claro, es que es gracioso porque estamos en un museo en el que traemos todo. Curioso, sí. ¿Recordáis, no? Que él pone su foto encima, la foto de ella, encima del cartel que le buscaba a él. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Qué rabia da, que hable con tanta seguridad de algo que vamos, que somos nosotros todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Betatron? Bienvenido, welcome to the stream. Aquí estamos con el Monkey 3, el bueno. ¿Qué tal? Aquí disfrutándolo mucho, disfrutándolo mucho. Es un día que estoy cansado, pero bueno, tenía unas ganas de esto impresionantes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Por fin, ahí está, Monkey. Ojo, viejo mapa. Y además estamos en una zona del mismo Betatron que es como un museo de los piratas, en el que estamos viendo que todo lo que te hay aquí lo hemos hecho nosotros, o ha pasado por nuestras manos, y nos está intentando contar una historia que no tiene nada que ver ella o él. Y estamos aquí, bueno, pues intentando decir, oye, pero si es que lo hemos hecho nosotros. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. Las 4 partes que había que encontrar. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. ¿Y esto? Es la nota que dejó LeChuck cuando raptó a Lane. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this.
I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Vale, de alguna manera tenemos que saber el número que pone por ahí de la placa. Alguna cosa que nos amplíe más el numerito. ¿Qué dice esto? Ojo, almacén. La comida para loros. It's cracker mix. Some assembly required. Vale. Sabemos dónde hay el loro. Mira, otra tarjeta. A ver si esta la sabemos. El loro del Blason de Moda sostiene... no lo sé. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Un momento. Aquí nada, ¿no? No. Bueno, bien, tenemos aquí cositas, más cositas, todo el rollo. Vale, no le vamos a dar a este loro nada, pero no creo que me haga ni caso. It doesn't seem interested. Vale, sospechaba que no me iba a hacer ni caso. Vale, y esto tenemos que encontrarlo. No sé cómo ampliar la lupa. ¿Con otra lupa? Ok. Bueno, ahora estaba lo del bosque, que no sé, dice que ir con mapa. No sé si hay que buscar un libro sobre un mapa o algo, yo qué sé. O preguntarle a Wally. O perderme directamente. Planta carnívora. Ir por aquí. A ver la planta. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Otra pista por aquí. I'm hopelessly lost without a map. Seguramente será muy difícil encontrar aquí algo. I'm hopelessly lost without a map. I'm hopelessly lost without a map. Es muy posible que no se active el camino hasta que tengamos un mapa. Oiga, perdón. Sí, es muy posible. Setas, aquellas del infierno. Ugh. I'm hopelessly lost without a map. Sí, hay que coger un mapa o algo, a Wally o algo. A lo mejor ahora se activa otra conversación, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? El bosque, tenemos por aquí tal, astillero, no hay nada más en las esquinitas, no, vale, perdón. Vamos a ir a ver a Wally entonces. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Una astilla, ¿eh? No tendrá otro monóculo. Ah, mira, otro monóculo. Better to have one for each eye. If you say so. Vale. Tenemos dos monóculos. Caray, no se puede ir rápido allí, ¿eh? No, no. ¿El otro camino rápido? No. Sí, eso. Es lo que iba a probar. If one monocle is good, two is better. Ah, crystal clear. I'll just write that down. All right.
Y la astilla, vámonos a irnos aquí. A ver, vamos, ya estamos aquí. Hello, Mr. Brush. Hi. Mr. Brush. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Thank you. A ver, por cierto, ya que estamos aquí. Unas galletitas para tu loro. It doesn't seem interested. Vale. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Vale. Perdón, Vale. Claro, pero seguramente tendré que esperar que se vaya ese tío. O sea, no lo podré hacer ahora. Tendré que inventarme algo. ¿En el callejón qué, perdón? Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. Me he dejado de hacer algo ahí mientras, That'll do, Parrot. Ah, lo de la astilla. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Vaya. No me deja volver, ¿verdad? Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ah, vale, vale, vale. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Vuelve para allá, cámara. What's wrong with the lock? Gotta get these edges perfect. It doesn't seem interested. Oh, mierda. That's Pues no sé qué entonces. perfectly. That'll do, Parrot. Lleva la camiseta al I'm revés. gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display Vale, case. el loro se pone loco, no acepta mis galletas. Aunque a lo mejor hay que... A ver. Especially fortified for the healthy parrot diet. Bueno. No, lo de la astilla será, me imagino que la propia fregona, ¿no? Ahí va. Well, it's definitely... Stay away from my mop! Stay away from my mop! You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse, Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Oh, where did he say he had the dish he wanted? En la mansión, ¿no? The governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing el from libro, a mira. swanky cookbook. Vale. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal... No me va a dejar, What kind of wood? I didn't. Okay. Vale, pensaba que me la iba a dejar coger otra vez algo. ¿Por qué decías lo de
Lo del callejón. The plaque says, in memory... Ahí va. Me dejas pillarla. Una astilla en el callejón, ¿por qué? No sé. No, debería estar en el bosque seguramente, pero digo yo, ¿eh? Me falta el libro. Muchas cosas estoy mezclando ahora ya, pero bueno. Iba a ser un día a ver a todo el mundo. El libro será... no... ingredientes. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? Vale, ¿qué le puedo dar a ella? Otra pista ahí arriba, tío. Book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. ¿Por qué otra tarjeta? La pata del parque se puede alimentar con la pata del parque. Ah, con pan, joder. You're gonna need more than that. ¿Qué podría querer? ¿Las galletitas? No quiero hablar de más, me parece, ¿eh? Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice. Vale. Vale, bueno. Vale, una cosa, necesito tener algo que le guste a esta mujer, que a lo mejor será una espada o algo así, no lo sé. Para que me deje uno de los libros. O bien traerle otro libro que no sé cuál puede ser. No tengo ninguno ahora mismo aquí más que esto, que no le van a servir, evidentemente. Así que nada. Y dices, a ver, has dicho lo del callejón. Me ha sorprendido un poco eso que me decías del callejón. No sé por qué has dicho el callejón para encontrar la daga. Vamos a probar. Ya le he probado la daga, ¿no? Con ella. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Eso que le he probado. Lo del almacén. ¿Has dicho aquí detrás en el callejón? Otra. Van apareciendo en el mismo sitio, tío. Esto qué raro, ¿no? ¿Quién de estas personas no fue engullida por un manatí gigante? Probablemente será Murray, pero no me acuerdo ahora bien. It seems to be stuck closed. Probablemente es como en otro juego. Puede que esta zona sirva para más adelante pase algo aquí. O como en el otro, que no sirva para nada, que más adelante a lo mejor sí, pero no, también. Tú lo decías por descartar, para que esta zona sirviera para algo, ¿no? Me falta eso y un mapa para lo de vale, el mapa. Marcuya. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it.
Bueno, tenemos como varios frentes abiertos, ¿no? La cocina. Dice, sí, además que si vas al bosque, el cual necesitas mapa para hacer el mapa. Tenemos como varias cosas, no te he entendido bien ahí, varias cosas abiertas. La fregona, o un palo. Tenemos lo de la sopa. El plato ese, la sopa de los ingredientes. Y no sé, ¿qué más le podríamos saber? Aquí no me va a hacer ni nada caso. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display for an enterprising person such as yourself. Got it. Vale. Para el parche quizá antes de que te eche. Sí, algo de eso, sí. Eso es lo que me queda por probar. No sé si eso desencadenará todo. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Estoy ahora un poco rayado. It is not for... Con el tema de que he quemado la cuerda aquella, el cordel. Y raro de que aparecen tarjetas en el mismo sitio que ya he visitado. A ver si vuelvo a entrar otra vez. Bueno, ahora volveré a entrar otra vez. I used to love these. I think they're... Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Pero es que el almacén se va él corriendo. No me deja entrar a mí. Whoa. Es el loro el que... I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Crisp? Es el loro el que hay que hacer que no suene, que no haga alarma. Hay que despistarlo, hay que darle algo, yo que sé. Las galletas no sirven, a lo mejor hay que poner algo en las galletas. Estoy temiendo de que a lo mejor si mojo las galletas en el cocido... Aquí no pasa nada, That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on. Sí, ya lo he mirado eso. Ya lo he mirado, le he dado de hecho al botón derecho porque leer la etiqueta de las galletas instantáneas. Specially fortified for the healthy parrot diet. Se me ocurre meterle en la olla esa, tío. No sé. No sé si esta vez han abrido por las cosas absurdas como pasaba bastante en el 2, no tengo ni idea. No, no me deja. ¿Qué pasa, Rewinner? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. The food is more exciting when you can smell the risk. Bueno, ya empezamos como los buenos Monkey Island iniciales. Claro, aquí no me acuerdo de nada porque no he jugado nunca. Abrirlo con el cuchillo, abrir la de esto. No, no me deja. Con la barda.
Hostia, molaría quemar la barda ahí en el fuego. Estaría bastante guay. A ver, lista de tareas, mira. Primera tripulación del LeChuck, resolver el problema. La primera oficial me reconoce y no me da trabajo, ¿vale? Fabricar una fregona. Buscar el árbol de palos de fregona. Apoderarme del barco del LeChuck, la mejor oportunidad, vale, menor. Encontrar el secreto de lo que vale. Y creo que esta opción de aquí va a estar hasta el final del juego. Mola las tachadas, tío. No voy a poder hablar. Ahí va. To back my expedition to... Yes. Vale, nada, ¿no? Y este señor seguirá igual, ¿no? I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Last week. All right. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Good for you. Bueno. Aquí no voy a volver. Hostia, otra tarjeta. ¿Ves? Van apareciendo todo el rato en el mismo sitio, tío. Qué raro eso, ¿no? ¿Cuántos monos de piedra hay en el primer círculo? ¿Cuántos monos de piedra hay en el primer círculo? Si es del 1 o el 2. Le ship. LeChuck, le ship. ¡Oy va! Hey, watch it. Tienen la botella, ¿no? Por cierto, estos muelles se podía bajar antes. Y aguantamos la respiración 10 minutos. Esto lo puedo coger, ¿no? A ver qué me dice el vigía, un momento. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Probably not. Vale, nada más, ¿no? Alright. Bueno, y por aquí tenemos algo que tengamos que I descubrir. remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. Ahora son todo bosques, ¿eh? Progreso. Pues hay como muchos frentes ahora, ¿no? No, tengo algo más que lo que pueda abrir. Lo del LeChuck. Ay, lo del LeChuck, lo de Stan, nada, ¿no? Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. Yeah. That's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle short. Lo de polea con el pollo en medio, ¿eh? No, perdón, el pollo con polea en el medio, joder. Ya te digo, estoy un poco cansado hoy. Vale, bueno, museo. Nada, aquí en el museo creo que me falta algo para que el loro no empiece a cantar como un loco. El peluche para el loro, ¿eh? Mira, me iba otra vez para allá, pero le iba a poner la barda. Please try not to touch anything that's... ¿Te imaginas que sirve la barda para el loro? No, es que no sirve para nada, ¿no? Es que va a ser así todo el rato. Y lo seguiré probando, ya verás, ¿eh? Todo el juego de que, a ver, la barda esa sirve para algo. Recordad que la barda es un objeto que te dan exclusivo por haber hecho la prerreserva. Pero claro, ya decían, en la prerreserva decían, no sirve para nada, pero es molona. Ya está. Es por el rollo este de tener que darte armaduras en los juegos así. Nada, la galleta es nada, ¿no? It doesn't seem interested. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Es que la historia es que no puedo hacer nada. Si fuera los juegos antiguos ya estaría aquí. Joder, abrir, empujar, no sé qué, tirar.
Pues no lo sé. El sapo, ¿eh? El sapo es que para... No es para los de esto, en teoría. No, me dejan de darle. No, es que es para darle... ¡Ay! ¿Tienes mapas de bosque? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. ¡Qué pesados! Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I'll have a look around. Please do. ¿Hay algo por aquí que yo pueda coger o necesite coger mientras él se pone ahí a mirar no sé qué? Actually, I think I'd rather not hear about that again. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Al loro ya le he dado galletas antes. Ya le he dado ya. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Left first, then right. Left first, then right. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Lo vamos a dejar por aquí hoy. Pero bueno, buen primer contacto. Ya estamos en los puzzles, ya estamos ahí atascados. Esto es Monkey Island. A partir de aquí, bueno, pues a probar cositas, Es que me suena que siempre intentamos... No, sí, ya le he probado. Le he dado las galletas antes también, no hace nada. Welcome back. De hecho, será la primera vez de venir. It doesn't seem interested. No le molan. Pasa de todo. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Sí, pasa de todo, tío. Ya te digo, ese ratito que se va el momento aquí a hacer izquierda, derecha, es como sospechoso. Y el almacén, ojo, la puerta esa no se puede ver, no sé que tenga una llave y lo deje encerrado luego. No tengo opción de ver la llave, ¿no? There's tiny writing. New serial numberless lock. Ah, mira. No me deja. Nada, no veo nada más por aquí. Además, a nada de lo que hay me deja coger. O si acaso sería usar con otra cosa.
Le cojo todo el cuchillo. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ya le he dado también a... Bueno, a la cerrajera no le he dado. Le he dado al loro de la cerrajera. Al loro sí le he dado. Vamos a probar si quieres. Hello, Mr. Brush. Hi. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers. Adiós. Thanks. The ones on the plate Joder, are getting chaval. a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Ponerlas en el horno, ojo, En vez de pensar en el horno, en la cocina, no, en el horno de esta. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Vale, vamos a probar esto, venga. Antes de cerrar, va. No, yo tampoco, ya te digo que... A ver, ahora pues, se la puedo dar antes. O yo creo que se las tengo que... A ver. Ahora es mi amigo, el loro. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Eye patch worn by Captain Mira, John Laney, mientras está the pirate of entretenido... 1,000 faces. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. Lleva una llave dorada en la cabeza, ¿la veis? Is there anything else on the agenda? Coffee? Vale, tengo el parche. Con ese parche seguramente podré entrar aquí. O... Entiendo, no lo sé. Pasa que es como muy pronto, ¿no? Para poder irme. Pensaba que esto iba a ser lo del parche como una de las últimas cosas de todas. Exacto. Vamos allá a ver qué hay. La escoba y el parche, claro. Aquí el libro de... Para aquel. Y aquí nada de bosques ni... Trucos vudú caseros, Mapas del tesoro. Ingredientes. Estrategias de combate náuticas. La plancha, esto me gusta mucho. Al final de la plancha me gusta bastante. Aquí no. ¿Y qué querrá esta mujer, tío? Ya. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is Ay, perdón. nice. Maldito libro, maldito libro para el cocinero y maldito la florentía fregona, tío. Para el bosque, el mapa. ¿Qué necesita el mapa? ¿Qué me ha dicho? ¿Para el mapa? ¿Qué me ha dicho que necesitamos para el mapa? Perdón. Ah, una astilla, claro. Porque en el bosque no habrá una astilla. En algún árbol, pero... Warning.
The dark forest ahead is... Otra carta, en el mismo sitio, tío. Qué raro esto de las cartas, tío. ¿Qué animal figura en el barco de Bella Fisher? Un plátano viejo, Animal, Animal, un plátano viejo. Igual una de las tablas de la ventana para acceder al cepillo. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad... A ver... Tiene que ser un tipo de madera muy concreto, del cual nos tiene que hacer un mapa Wally. Entonces Wally nos pide una astilla que debería ser de esa fregona, de la fregona de la cocina. Es el único sitio donde hay un trozo de astilla como el que busco. Se me ocurre, yo qué sé, para probar. Porque aquí no hay nada que se pueda coger. A classic specimen of Alata needlius. ¿Podría cortar plantas con el cuchillo? Gotcha. Yep. Tenemos una planta. Coger. Temer la planta. Temer. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Vale. ¿Y podría cortar unas setas? Not a chance. I can't stand mushrooms. Flores moradas, Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. It looks pretty and smells wonderful. Vale, tenemos plantas. Una serpiente por aquí. No me deja setas. I'm hopelessly lost without a map. Sí, no me va a dejar pasar. En el otro juego, ¿no? En el otro juego podías encontrar el camino. Era raro. Porque a veces era volver a entrar por el mismo sitio, pero podías encontrarlo sin ningún mapa. Aquí por lo que lo habrán ya eliminado. Warning. The dark forest ahead is... Sí, haga lo que haga me va a sacar. Pero tengo esas plantitas. Vale, plantas que probablemente tenga que poner alguna comida en algún cocido. Vamos a probar. O quizá me estoy adelantando y son ingredientes para el plato que me pide este tío. Pero claro, necesito que me preste un libro. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think of... Oh, where did he... At the governor. Can I ask you again about the mop? Sure. Remind me how to find the mop hand. I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind? I didn't. Okay, thanks. Stay away from my mop. No le he cogido nada, ¿no? Es que molaría sacar un parchecito. Well, it's definitely a mop. Pues si tengo una astillita. Ah, mira, lo he hecho. Ah, no, son las galletas, tío. Tallar el palo de la fregona. Well, it's definitely a mop. No me ha dejado tallar el palo de la fregona, Stay away from my mop. No me deja, Ay, al pájaro. A ver. No. La gaviota esta. Says, in memory of looming seagulls of old. Yo me temo que estos son ingredientes para más adelante, pero bueno. Porque, a ver, que sea esto que talle esto, no, vale.
Nada, no me dejan echarlo al cocido y nada, no. Yo creo que esto es para luego, tío. Vale, otra cosa que me queda por hacer. What's that you're drinking? Large, get. Es irme aquí. Y ahora me pedirá ingredientes. Toma. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Ahí está. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? Esa es la planta. No. All right. Let's see what I can do. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first. A ver, vamos a probarlo. Well, how do I look? Look. Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. Vale, vale, tenemos esto para colarnos en el barco. Está claro que tenemos que ir al barco. Falta la fregona. Falta la fregona, maldita sea. Falta la fregona. Tenemos el parchecito. I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. Vale. I need to scare the melee townfolk. Tenemos las galletitas, tenemos, bueno, tenemos cosas ahora. Lo que pasa es que no, se me han acabado las ideas. A ver, un momento, ¿puedo destripar el...? Esto, no. No se me ocurre qué hacer con lo del libro. Con lo del libro de la gobernadora. No sé qué le puede interesar. No sé cómo puedo pedírselo. ¿Qué le puede interesar que me dé a cambio? Que diga, toma, te doy esto, vale, te doy prestado este libro. O le devuelvo un libro. Aquí no había ninguno, ¿verdad? No. Aquí no había ningún libro. Too bad it's empty. How much for the safe? It is not for... Ya no me deja coger otro. Hey, Wally. Tell me again what... Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bye. Es que lo único que puede tener una astilla del árbol que necesito sin tener que ir a buscar el árbol es la propia fregona. Entonces seguramente tendré que hacer que el tío del bar se vaya para poder
rascar la fregona sin que me vea, porque siempre me da toque. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el tío del bar se vaya? ¿Cómo puedo hacer que el tío del bar se vaya? En los otros, ¿cómo lo hacía? Era esperarse fuera, pero aquí no parece que salgan y tengan un circuito. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. Quemar el peluche para que arda más la llama. O sea, ¿tú quieres decir meter cosas? Es que, a ver, no tiene sentido, pero me da miedo quemar muchas cosas. Que quemen todos, que se revienten o qué. ¿Te imaginas que meto ahora? Es que no sé si hace más fuego, la verdad. Se quema el peluche, tío. Las galletas. No, la galleta no me deja. O sea, hay cosas que no me deja, ¿no? Vale, la pluma. No, tampoco. Vale. O sea, que hay cosas que tengo que meter, ¿eh? O sea, hay objetos que me deja y otros que no. Papeles, nada. Probablemente haya más objetos y sea eso, ¿no? Que haya como que ir avivando más eso. A saco. Yar. Yar. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the... ¿Cómo? ¿En la tela de la chimenea? ¿La tela? No. Sí, solo es eso. The food is more exciting when you can... Remind me never to eat here again. Ojo, acercarse al fogón. Pleasantly scorching hot. No tiene mucho sentido nada de esto. Hay como un fogón ahí. Pleasantly scorching hot. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Gusano. Es mucho abusar del cuchillo, ¿no? Si hago todo con el cuchillo. Es que tampoco tengo tantas cosas como para decir, buah, es que esto ya verás, lo pongo aquí. Stay away from my mom. Stay away from that picture. Stay away from my mom. Se tiene que ir de aquí este tío. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Don't buzz. Don't buzz. Don't buzz. Nice hat pin.
It's the emblem. Really? Don't be. Pues no lo sé, la verdad. Creo que necesitamos algo primero de la gobernadora para que atienda al... pesado. Y esté fuera de la cocina. Lo único es que se me ocurría. Hay que hacerlo salir, está claro. Hay que hacerlo salir por ahí. Hay que a lo mejor meter más cosas en el fuego. Lo que pasa es que creo que el fuego, claro, al rato ya no tiene más. Ya no tiene más. Entonces, no sé. O sea, cosas inútiles que las puedes quemar. Es decir, bueno, todo lo que entre en el fuego no va a servir para el juego. I hope this isn't one of those party cruises. Looks like this is going to be a long journey. No, es que no voy a dejar hacer nada. Bueno, lo dicho, creo que lo vamos a dejar aquí. Son casi las 2 ya. Y de momento hemos tenido un buen primer contacto. Queda mucho monkey todavía. Y nada, hay que pensar. Voy a darle vueltas a ver qué narices se me ocurre. Dice... Sí, lo del disfraz ese o lo del de escondite. Sí, se ve ahí que hay algo ahí. Hay un sitio que había un disfraz en el de esto. Bueno, no, el disfraz ya lo hemos cogido. No sé. No sé si necesito algo más de algún sitio, pero en principio ya te digo, no sé si hay muchas más cosas que coger. Algo desde luego habrá que hacer, pero se me escapa ahora qué cosas se pueden enlazar con las que tengo. Es que tampoco tengo muchas cosas mezclables. Esto ya sé para lo que es. La flor no lo sé. La galleta ya la he usado. A la barda nada. Esto yo creo que es para más adelante. Esto ya lo he usado. La pluma. Una pluma. Escribir una disculpa en la rana. Ojo, Ojo, La pluma y la rana, Ah, querida Elena. Ojo. Una disculpa, Ya está, a Carla. Dear Carla. Siento haberte hecho volar por los aires. Siento haberme olvidado de tu cumpleaños, de nuestro aniversario. El libro que te presté. Sorry for losing the book I borrowed. Ojo. Madre mía, tío. Sé que eres tenaz con la tenacidad. Admiro que seas dura con la blandura. Valoro que seas dedicada con la dedicación. Agradezco que seas... No sé. I admire that you are hard on softness. Como demostraste en Santo Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. A ver, ¿puedo reescribir eso? Vale. Vale, es querida Carla. Vale. Dear Carla. El libro. Sorry for losing the book I borrowed. ¿Dónde pone lo de Carla? Sí, lo de Carla. ¿Quién me ha hablado de Carla? Aquí, espérate, un momento, vamos a salir de aquí. I appreciate that you're keen on bluntness. Espera, Era de Santo Domingo. Actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Vale, creo que era aquí, ¿no? Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. No sé, ¿podría ser eso? La pluma con la rana, tío.
En el I don't really cartel. have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. ¿En qué cartel? ¿El primero? No, era de anuncio de la reelección, ¿no? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for... Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Ah, vale, vale, espera. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. Ah. You can do better. I reject your frog. Ah. Ah. It's a lot of work being governor. Querida Carla. Sorry for losing the book I borrowed. Es una de estas. Hemos probado la de abajo. Vamos a probar la I segunda. admire that you are hard on softness. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. Y aquí también hemos probado esta, pero I claro. promise to do better in the future. No me voy a dormir, tío, ya verás. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. Ah, no sé, You tío. can do better. I reject your frog. ¿En la estatua de la que hablaban? ¿Cómo? En la estatua de Santo Domingo. Sí, sí, ese es Santo Domingo. Sí, sí, sí. Es Santo Domingo, sí, sí. Eso es que es lo que me acuerdo seguro. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Sí, es que eso me acordaba seguro. Ah, no voy a ir a dormir, maldita sea. Nada, era solamente reelección, que yo sepa, ¿eh? Ahora vamos a ver si quieres. Dear Carla. Déjame probar otra. Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. As shown by your please accept. Y esto no sé, estoy viendo todo el rato la misma. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. One thing. I reject your. Déjame hacer la última prueba, ya que estoy, para probar la misma combinación con todo. Dear Carla, sorry for losing the. I value that you are dedicated, as shown by your actions at Santo Domingo. Please accept. I promise to do better in the Y luego está la última. Que hay otras 4. Pero claro, son muchas combinaciones, tío. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful, considering it's you. Hombre. I'm strangely moved to forgive you for losing my book. Bien. I'll treasure this frog
as a memento of the time you did something right. Alright. Era dedicación. La última, siempre es la última. Entonces vamos a coger el libro este. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. Oh, that's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. ¿Puedo coger alguno más? Can I borrow this book? One book at a time. Vale. I only trust you so far. All right. Estoy perdido esta noche, ya lo sabéis. Verás tú, mañana lo voy a pagar caro. Venga, señor, tengo algo para ti. A ver si te piras. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and... Tengo el libro de recetas. I found this at the governor's mansion. Ay, perdón. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Vale. Right. Brilliant innovation. No me deja tirar nada. This will be excellent. I remember that stench as if... Qué velocidad coge, tío. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minutos después. Sure, here it is. Thanks, Wally. All right. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Ajá. Creo que hacia atrás era más rápido, ¿verdad? Vale. Vamos al bosque. Vale, y miramos el mapa. Arriba, derecha, derecha, derecha. ¿Puedo coger más, por cierto? I've already got one of those. ¿Y del otro? No hace falta, ¿no? One's my limit. Ahí va, perdón. I guess I lost my way. ¡Oh! Y la derecha, 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 ¿no? I've got a few. Derecha, derecha, derecha. I guess I lost my way. Son las plantas, ¿eh? Vale, vale. O sea, lila, lila, setas. Ooh, purple.
Sí, tío. Setas, pues ahora serán carnívora, setas, carnívora. Pues aquí no hay carnívora, para atrás. Sería carnívora, setas, carnívora. Ahora, setas, setas, carnívora. Setas, setas y carnívora. Y me queda una. Y bosque, ¿no? ¿Y ahora cuál? ¿Hay un árbol aquí ya? Carnívora, la última. Oh, oh. Me he perdido. Oh my god. Era carnívora en teoría la última. Ahora me he perdido. Bueno, pues vamos a empezar. I guess I lost my way. Vamos en 3 en 3, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Magenta. Enamorado. El volver no cuenta para la dirección. A ver. Morado. Carnívora morado. Morado. Ah, no, que me he equivocado. Vale, vale, perdón. Perdón. Sí. Es que estaba... Me confundo. Espera, ¿voy a salir? Sí, ya sé lo que es, I guess I lost my way. Vale, sería lila. 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 Zeta. Zeta. Lila. Zeta. Aquí sería carnívora, zeta. ¿Vale? Y aquí sería carnívora. Y aquí estamos. Alright. Guay. Tiene que ser este. Mira cuántos animales, tío. Hey, little fella. Mind your mama, little prickly kids. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Árbol de palos de fregona, ¿eh? O sea, toda la mañana del lunes de 2022, árbol de palos de fregona. Galletitas. Tomar galletitas. Bueno, habrá que ver ahora, claro, cómo cojo. A ver. No me deja. Pues coge una, ¿no? The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree.
¿Y ahora? Horas más tarde. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Se ha cargado el árbol. El peligro de extinción. ¿En serio se ha cargado el árbol? ¿Pero qué ha hecho Carlaidus, tío? Horas más tarde, que era con... ¡Hala! Están todos llorando. Criaturas del bosque. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Pero mira todo alrededor y todo. ¿Pero qué has hecho, desgraciado? Dales algo, tío. Ahora sí, dales galletas o yo que sé, mátalos para que no sufran. Pensar en el tocón. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Hey, little dear. Este está súper orgulloso, ciervo, tío. Mira, se ha muerto un conejo y todo, tío. Pero... It's probably time for them to fly south. Pájaros temblorosos, I'll take a shortcut back. Muchas horas después. Hostia, llega al museo. Claro, claro. Vale, muy bien. Vamos allá, ¿no? Tenemos... claro, ojo, nos falta una cosa que hemos quemado. Nos falta el palo. Ahí el palo, nos falta el arriba. ¿Qué ponemos arriba, tío? Ahora tiro el palo al... Complain again. Seems like a lot, but okay. Ingredients indeed. Hey, colega. Busy? Yup, coming along nicely. All right. Busy? Yup. Vale. Look at the mop handle I carved. I only needed one tree to make it. You found the tree. Oh, good thing you only took one branch. Sí, It's sí. the last mop Solo he cogido una. island. Very, very rare. Sí, sí. 3 teaspoons in a tablespoon. Ahora me puedo llevar la fregona, ya verás tú, ya verás. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía que no iba a servir para nada, tío? ¿Cómo sabía que no iba a servir para nada la fregona? Y el palo y el destrozo y la desgracia de los animales. No, sí que no sirve para nada. Es más. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Keep your hands off my mop. Ojo que nos deja salir por aquí, pero se me ocurre una cosa, tío. Yo ho. O igual es solo porque es una escapada de lo que quemaste. ¿No han tirado una botella antes por ahí, por la ventana, tío? ¿No tengo una ventana para lanzar algo? No. O se la puedo dar a alguien, ¿no? Espérate. Oops. Oh, well, probably fine. De hecho, no la guarda. I say, janitor, if you see my waiter, tell him to hurry things up a bit. I'm positively famished. Hey, Cobb. Hi, Cobb. You again. I know you.
Nice talking to you. Yeah, yeah. Yeah. Me ha gustado mucho el plano, de cuando ha salido. A la fuego. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Are you sure I can't? The mop is really convincing me. La fregona me está Run a convenciendo. tidy ship. Ugh, go bother someone else. Vaya. La fregona me está convenciendo, Con el cuchillo, tío, ¿no? Coge el palo, ponlo aquí, yo qué sé, tío. Cada... ¡Ah! Al igual, es solo porque es una escapada de lo que quemaste. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. So much to do. La historia es que se la lleva encima. Pleasantly scorching hot. Do I really have to salt it so often? Pleasantly scorching hot. It's like a miniature dance party. No tiene una acción para la escoba. La fregona. This will be excellent. Entonces me va a pillar todo el rato. Ah, dejar el otro. Pues sí, podría ser. No me deja, tío. Yeah, it's filled with nasty looking water. A ver. No da la opción del cubo. Claro, es que... Hostia, es que no sé, tío. No creo que hayan hecho que te cargues un objeto y ya te has cargado el juego. Well, probably fine. Yeah, it's filled with nasty looking water. 16 cups in a gallon. Así me deja hacer las cosas como meterle al fuego. Coming along nicely. Dar fregona a cocinero, ojo. No me deja. ¿Has visto que hay un muerto en el suelo con un gorro pirata también? Que no... Pensaba que había una ventana que habían tirado una botella. Digo, a ver si puedo tirar la fregona por ahí. No creo. Este juego no estará hecho por eso, tío. La verdad es que cuadra que ahora le pongamos aquella, la cuerdecita aquella al palo que teníamos y saldría otra fregona, pero vamos. Ojo que a lo mejor hay como varias maneras, Pero no creo que eliminen. No sé, yo sé que esto sí que lo vamos a dejar para el próximo día. Es que si no ya me voy a liar a saco. Ya me estoy liando demasiado. Desde luego la fregona no engancha con nada de lo que tengo. Dice que nanaya todo. Y el palo tampoco te creas tú que tiene muchas opciones. ¿Cómo le pega el palo a él? De momento se ha detenido. You remind me never to eat here again. O sea, directamente ya estaba la opción antes, pero... Oops, put that back in the bucket. Always confused about baking versus roasting. This will be excellent. So much to do. A ver, quito la fregona y me quedo con un cubo de agua sucia. ¿Ves? No está la opción de cubo hasta que quito. Yeah, it's filled with nasty looking water. Excellent. Hasta que quito esto. Oh, well, probably fine. Alguna cosa necesitaré Doesn't even seem possible. para usar con ese agua. So much to do.
so much to do. Nada. Voy a dejarlo por aquí. ¿Qué os parece? Vamos a guardar partida. ¿Se puede guardar partida? Sí, ¿no? Guardar, ¿eh? Ah, ha ido guardando ya. Vale. Bueno, vamos a ponerlo... Lo ha hecho ahora, ¿no? Ya, todo el 13, pues nada, aquí. Alright, partida guardada. Bueno, y ahí estamos. Monkey Island, así que nada, me voy a la sala principal y... ¿qué es esto de ahí? Sala principal, lo dejamos aquí. Vamos allá. Bueno. Como decía al principio, 31 años después, acabamos de acabar... Bueno, claro, no lo había pensado. Claro, por aquel entonces tampoco me hubiera imaginado que estaría jugando esto en un directo en algún sitio, sino que si algún día hubiera salido otro Monkey, bueno, pues yo lo hubiera jugado en mi casa, no sé qué tal, pero claro. En fin, lo dicho, han cambiado muchas cosas, el juego también ha cambiado, pero estoy viendo realmente, además de que estamos viviendo el mismo inicio, que me imagino que todo es un truco de guión, ya veremos, pero está muy bien como... parte de tutorial, también hacer esta primera prueba o esta segunda prueba, que es después del tutorial inicial y del giro ese de que el niño no es Guybrush, sino que es su hijo, llegará otra vez a la misma isla para recorrer un poco, barrer un poco todo y crear un poco de nostalgia. Y me imagino que a partir de aquí ya evidentemente las cosas van a ser diferentes, porque lo primero es que nos vamos a tener que juntar con LeChuck para intentar engañarlos y meternos en su propio barco en vez de tener nuestra propia tripulación, cosa que vuelve a girar un poco toda la historia, aunque de momento utiliza un poco la misma, ¿vale? Que es el volver a tener otra tripulación, entre comillas, irnos a buscar algo, un tesoro en este caso, el secreto de Monkey Island. En fin, no sé qué va a ser algún próximo día. Estoy pensando si va a ser mañana o el miércoles. En teoría debería ser el miércoles. Lo que pasa que no sé si voy a poder aguantar hasta tal día. Entonces, bueno, yo qué sé, estar dentro ahí por Discord. Se supone que será el miércoles, ¿vale? Pero bueno, estoy ahí. No puedo parar ahora, no puedo parar. Nada, majetes, gracias por estar por ahí, Warning, gracias por participar tanto, sobre todo. Y nada, espero que os haya gustado esta primera parte. No he mirado siquiera ni cuántas horas dura, no quiero saber absolutamente nada, quiero ir tirando y disfrutarlo hasta que termine. Así que, bueno, eso. Dice, RIP de la fregona. Sí, lo de la fregona hay que probar. Próximo día más. Así que nada, gente, muchas gracias por el nuevo y buen martes. Y ya enseguida llega el miércoles y empieza la bajada de la semana. Let's go. Dice, ¿cuántas horas duermes al día? Dice, 4 o 6. Dice, eso es poco, ¿no? Dice, bueno, luego recupero de noche. Bueno, pues venga. Adiós. Hasta mañana o el miércoles, ya veremos. Adiós.